En las arenas infinitas del desierto egipcio, bajo el sol inclemente que parecía eterno, los hombres contemplaban con temor y reverencia el misterio de la muerte. Cada tumba cavada en la roca, cada momia envuelta en lino, cada inscripción grabada en las paredes de piedra, era un recordatorio de que la vida terrenal era apenas un tránsito hacia otra dimensión. Y en ese tránsito, un nombre resonaba con fuerza. Anubis, el guardián de los muertos, el dios con cabeza de chacal que custodiaba el sendero más temido y más sagrado. No era casual que se le representara con la figura de un chacal. Estos animales rondaban los cementerios y necrópolis, siempre al acecho de los cuerpos enterrados, como si fueran guardianes naturales de los difuntos. Para los antiguos egipcios, esa imagen se transformó en símbolo divino. Anubis no era un depredador, sino un protector, no era un ladrón de cadáveres, sino quien aseguraba que el cuerpo y el alma permanecieran a salvo en su viaje eterno. En su mirada animal se mezclaba la astucia del desierto con la solemnidad de lo divino. Cuando un egipcio moría, no era simplemente el final. La muerte era el comienzo de una travesía compleja, un proceso que exigía rituales, fórmulas y la intervención de los dioses. Era ahí donde Anubis aparecía, no solo como figura distante, sino como guía cercano. Él supervisaba el embalsamamiento, purificaba el cuerpo y lo preparaba para que pudiera ser recibido en el más allá. Cada venda que cubría la piel era, en cierto modo, un gesto suyo, cada amuleto colocado sobre el pecho un sello de protección que llevaba su marca. El mito narraba que Anubis fue quien ayudó a Isis a recomponer el cuerpo desmembrado de Osiris después de que Seth lo asesinara. Con manos precisas y sagradas, él inventó el arte de la momificación, convirtiendo a Osiris en el primer muerto que regresaba al reino eterno, no como un simple difunto, sino como un dios del inframundo. Desde entonces, Anubis fue visto como el maestro de los ritos funerarios, el primero que supo cómo conservar un cuerpo y cómo acompañar un alma en su juicio. El papel más temido y reverenciado de Anubis era en la sala de Maat, donde las almas debían enfrentar la gran prueba, el peso del corazón. Los textos funerarios describían esa escena con detalles vívidos. El muerto era conducido por Anubis ante una balanza gigantesca. En un platillo se colocaba el corazón del difunto, símbolo de su conciencia y de sus actos en vida. En el otro, la pluma de Maat, la diosa de la justicia, la verdad y el orden cósmico. Si el corazón era más ligero que la pluma, el alma era admitida en el reino de Osiris. Si, en cambio, pesaba más, la criatura devoradora Ammit lo consumía y el difunto quedaba condenado a la inexistencia. En ese instante decisivo, Anubis no era verdugo ni salvador. Era el juez imparcial, el guardián de la justicia cósmica. Su función era asegurar que la balanza permaneciera equilibrada, que nada alterara el juicio. No había súplicas que cambiaran su veredicto, ni oro que pudiera sobornarlo. Ante él, todos los hombres eran iguales, faraones y campesinos, nobles y esclavos, todos pasaban por su mirada oscura y penetrante. Los egipcios entendían que invocar a Anubis en vida era preparar el camino para la muerte. Sus sacerdotes usaban máscaras con cabeza de chacal durante las ceremonias funerarias, encarnando al dios mismo mientras realizaban los ritos. Los lamentos, los cantos y los perfumes de resina llenaban el aire, y en medio de ese escenario solemne se creía que Anubis estaba presente, vigilando cada gesto, asegurando que el alma del difunto pudiera avanzar hacia su destino. El desierto, con su silencio y su inmensidad, era su reino. Allí donde la arena sepultaba templos y tumbas, donde los muertos descansaban bajo las estrellas, Anubis rondaba invisible, como sombra fiel de cada espíritu. No era un dios distante, sino un compañero en la hora más vulnerable del ser humano. Su figura inspiraba miedo, sí, pero también consuelo. Miedo, porque nadie podía escapar de su juicio. Consuelo, porque garantizaba que la justicia prevalecería y que el alma no vagaría perdida. En las paredes de las tumbas, en los papiros funerarios y en los amuletos enterrados junto a los muertos, su imagen se repetía una y otra vez. Un hombre con cuerpo humano y cabeza de chacal negro, de pie junto a la balanza, vigilante, severo y eterno. Era el guardián que nunca descansaba, el que se interponía entre el caos y el orden, entre la condena y la salvación. Así comenzaba el camino del difunto. Acompañado por Anubis, envuelto en rituales que eran tanto religiosos como mágicos, el muerto aprendía que la vida terrenal había sido apenas un ensayo, y que lo verdadero empezaba después. Y mientras dejamos a Anubis en la penumbra de los templos, vigilando las almas que llegan ante la balanza,
quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de los mitos y el poder de aquellos dioses que, aún hoy, nos hablan desde las arenas eternas. Los egipcios no concebían su mundo sin el poder de los dioses, y entre todos ellos, Anubis ocupaba un lugar singular desde tiempos muy antiguos. Antes incluso de que Osiris fuera el soberano indiscutible del inframundo, era Anubis quien gobernaba el reino de los muertos. Sus orígenes se remontan a las dinastías más tempranas, cuando aún los templos eran modestos y la escritura recién emergía como forma de comunicación divina. En aquellas primeras creencias, Anubis era el señor absoluto del más allá, el primero que recibía a los difuntos, el guardián que definía su destino eterno. La arqueología ha revelado que en las tumbas predinásticas ya se encontraban símbolos que lo relacionaban con los chacales y con los cementerios. La asociación era natural, los chacales recorrían las necrópolis en busca de restos, y los hombres, en lugar de ver en ello una amenaza, lo interpretaron como señal de que la divinidad velaba por los cuerpos. Así, lo que para otros pueblos habría sido simple carroña, para los egipcios se transformó en signo de lo sagrado. Con el paso de los siglos y la consolidación del culto a Osiris, el papel de Anubis se transformó. Ya no fue el soberano del más allá, pero su función se volvió aún más crucial. Fue él quien preparó el cuerpo de Osiris, y en ese acto simbólico cedió el trono del inframundo al dios verde de la resurrección. Pero lejos de quedar relegado, se convirtió en el aliado indispensable, el guía que conducía a las almas hasta la presencia de Osiris. Así, la figura de Anubis pasó de ser rey a ser guardián y juez, un rol que lo hizo aún más temido y venerado. En los himnos y oraciones de las pirámides se lo invocaba constantemente. Oh Anubis, señor del lugar sagrado, abre el camino al difunto, que pueda cruzar las puertas y no conocer la corrupción, decían los textos. Su nombre estaba ligado al de las tumbas y a la palabra impu, que significaba el del chacal. Los sacerdotes que portaban su máscara durante los funerales encarnaban esa transformación divina, asegurando que cada cuerpo recibiera el mismo cuidado que el de Osiris. Lo fascinante era cómo su figura se adaptaba a las diferentes regiones de Egipto. En algunos lugares era visto como hijo de Ra, el dios solar, en otros, como hijo ilegítimo de Osiris y Neftis, nacido en secreto y oculto de la furia de Seth. Esa historia en particular lo mostraba como fruto de una unión prohibida, pero también como protector fiel de su padre, el asesinado Osiris. Anubis, en ese relato, no solo era guardián de los muertos, sino también guardián de la memoria, defensor de la justicia frente a la traición. El panteón egipcio era vasto y complejo, y sin embargo, Anubis ocupaba un espacio único porque no pertenecía del todo a los vivos ni del todo a los muertos. Era una figura liminal, habitante de los umbrales, el mediador entre lo que muere y lo que renace. Ese carácter intermedio lo hacía indispensable. Ningún alma podía ignorarlo, ningún rito podía prescindir de su presencia. En el imaginario popular, se creía que Anubis acompañaba a los muertos en su tránsito nocturno a través del Duat, el inframundo egipcio. Allí guiaba a las almas por senderos plagados de monstruos, guardianes y pruebas, asegurando que llegaran al salón del juicio sin ser devoradas en el camino. Era protector no solo en la tierra de los vivos, sino también en las rutas oscuras del más allá. Los escudos funerarios y las pinturas en los sarcófagos lo representaban de pie, erguido, siempre vigilante. A veces sostenía el Ankh, símbolo de la vida eterna, otras veces la balanza, otras, simplemente estaba de pie sobre una tumba, como perro guardián que nadie podía desafiar. En todas esas imágenes, el mensaje era claro: el muerto no estaba solo, Anubis velaba por él. Los sacerdotes de Anubis tenían un prestigio especial. No eran solo embalsamadores, eran mediadores entre el hombre y el dios. Durante la momificación, se creía que cada paso era supervisado por la divinidad. El lavado del cuerpo, la extracción de órganos, la deshidratación con natrón, la colocación de amuletos, el envolvimiento en vendas. Todo era ritual, todo era sagrado, porque se trataba de preservar no solo un cuerpo, sino el recipiente del alma. Con el tiempo, Anubis se convirtió en figura de transición. De rey del inframundo pasó a ser juez y guía, y finalmente, protector de tumbas. Pero en todas esas fases, su esencia fue la misma: custodiar la frontera entre la vida y la muerte, asegurar que el orden divino prevaleciera sobre el caos de la disolución. Y mientras dejamos a Anubis emergiendo como guardián eterno, adaptándose a cada época sin perder su esencia,
quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de aquellos mitos que nos recuerdan que, más allá de la muerte, siempre hay un guardián que vela por nosotros. El arte de la momificación fue mucho más que un procedimiento físico. Era, en esencia, un ritual sagrado en el que Anubis estaba presente en cada gesto. Para los egipcios, la muerte no era el fin, sino un pasaje, y el cuerpo debía preservarse para que el alma pudiera reconocerlo y continuar su viaje hacia la eternidad. Preparar a un difunto era un acto de devoción, de respeto, pero sobre todo de magia, porque al hacerlo se invocaba al dios Chacal, maestro y creador de este arte. El proceso comenzaba con la purificación. El cuerpo del difunto era lavado cuidadosamente con agua del Nilo, considerada portadora de vida y renovación. Ese acto inicial simbolizaba la limpieza no solo de la carne, sino también del espíritu. En los textos funerarios se decía que en ese momento Anubis estaba presente, vigilando que el agua arrastrara no solo la impureza física, sino todo rastro de corrupción. Luego venía la extracción de los órganos. Con una precisión ritual, los embalsamadores retiraban los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos, que eran depositados en vasos canopos, cada uno protegido por un dios hijo de Horus. El corazón, sin embargo, no se retiraba, porque era el centro de la conciencia y el que debía enfrentarse al juicio de la balanza. Se decía que Anubis supervisaba este momento con especial atención, pues un error podría condenar al difunto en su tránsito. El cuerpo, vacío de órganos, era entonces cubierto con natrón, una sal natural que deshidrataba la carne y evitaba la descomposición. Durante 40 días permanecía así, mientras los sacerdotes recitaban plegarias a Anubis para que su esencia divina protegiera al muerto. Se creía que el dios, invisible, rondaba la sala de embalsamamiento, oliendo el incienso, escuchando los cánticos y asegurando que nada interfiriera con el proceso. Una vez deshidratado, el cuerpo era rellenado con lino, resinas y perfumes, y luego comenzaba el ritual más conocido, el vendaje. Capa tras capa, los embalsamadores envolvían al difunto con tiras de lino blanco. Cada venda era acompañada de un hechizo, cada nudo un amuleto protector. A veces se colocaban escarabajos sagrados, símbolos de renacimiento, otras, el ojo de Horus, señal de protección, y en el pecho, amuletos que representaban a Anubis, grabados con plegarias que lo invocaban como guardián del camino. El sacerdote principal, cubierto con la máscara de chacal, era considerado la encarnación de Anubis durante el ritual. No era un simple hombre, sino la presencia del dios mismo. Sus manos al envolver el cuerpo eran las manos de Anubis, sus palabras, las palabras del dios, su mirada, la mirada penetrante que veía más allá de la carne. Era un momento en que lo humano y lo divino se fusionaban. El rito culminaba con la apertura de la boca. Con un instrumento sagrado, el sacerdote tocaba los labios de la momia, devolviéndole simbólicamente la capacidad de respirar, hablar, ver y escuchar en el más allá. Ese gesto aseguraba que el muerto pudiera defenderse en el juicio, recitar las fórmulas mágicas y reconocer a los dioses en el otro mundo. El propio Anubis era invocado en este instante como testigo y garante de que la vida espiritual continuaba. El cuerpo, ya convertido en momia, era depositado en un sarcófago decorado con escenas del viaje al más allá. En las paredes de las tumbas, imágenes de Anubis eran pintadas o talladas, mostrándolo inclinado sobre la momia, con las manos protectoras extendidas, o de pie junto a la balanza de Maat. El mensaje era claro: el difunto no estaba solo. Anubis lo acompañaría en cada paso, desde el último aliento en la tierra hasta el juicio en el inframundo. Lo que a ojos modernos puede parecer un proceso macabro, para los egipcios era un acto de amor y de esperanza. Al preparar el cuerpo con tanto cuidado, estaban diciendo que la vida no terminaba con la muerte, que había un futuro más allá de las arenas, y que ese futuro estaba custodiado por un dios que no abandonaba a nadie en su hora final. El mito de Anubis como inventor de la momificación reforzaba esta práctica. Si él había embalsamado a Osiris y con ello lo había convertido en rey del más allá, entonces cada hombre, al ser momificado, estaba imitando el destino del propio dios. Era un acto de identificación sagrada, morir como Osiris, ser preparado por Anubis y, finalmente, esperar el renacer en el reino eterno. Y mientras dejamos a los sacerdotes envolviendo cuerpos en lino blanco bajo la mirada invisible de Anubis, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración,
Mantiene vivo el eco de las arenas y los templos, donde la muerte era solo el inicio del viaje eterno. El momento más temido y esperado del viaje del difunto era el juicio del alma. No importaba cuánto poder hubiera tenido en vida, cuánta riqueza hubiera acumulado, ni siquiera cuántos templos hubiera mandado construir. Todo se reducía a un instante decisivo, frente a la balanza de Ma'at, donde el corazón sería pesado contra la pluma de la verdad. Y en el centro de esa escena solemne, imperturbable, estaba Anubis, el guardián de la justicia eterna. La sala del juicio era descrita como un espacio imponente, vasto y silencioso, en el que se reunían los dioses y las fuerzas cósmicas para decidir el destino de cada alma. Anubis conducía al difunto hasta la balanza, sujetándolo con firmeza y cuidado, como un padre que guía a un hijo al tribunal. El muerto no caminaba solo, el dios Chacal lo escoltaba, asegurándose de que pudiera enfrentar su destino sin interferencias. En un platillo de la balanza, Anubis colocaba el corazón del difunto, considerado la sede de la conciencia y de los recuerdos. En el otro, situaba la pluma de Ma'at, blanca, ligera y resplandeciente, símbolo del orden universal y de la verdad cósmica. El dios se inclinaba sobre la balanza, vigilando con atención, asegurándose de que todo fuera justo, de que ningún engaño alterara el equilibrio. La tensión era inmensa. El difunto debía recitar la confesión negativa, un conjunto de fórmulas en las que declaraba no haber cometido crímenes, no haber robado, no haber mentido, no haber matado injustamente. No era una lista de pecados en sentido estricto, sino un juramento de haber vivido de acuerdo con Ma'at, el principio del orden que sostenía el universo. Mientras esas palabras eran pronunciadas, Anubis observaba en silencio, como un juez imparcial que distinguía la verdad del engaño. Si el corazón era más ligero que la pluma, la balanza se inclinaba hacia la justicia, y el alma era declarada digna. Anubis, entonces, conducía al difunto ante Osiris, quien lo recibía en el reino del más allá como un justo de voz pura. El muerto se convertía en un Ak, un espíritu luminoso que podía unirse al ciclo eterno de las estrellas. Era el triunfo de la justicia, la promesa cumplida de que una vida vivida en armonía con Ma'at llevaba a la eternidad. Pero si el corazón resultaba más pesado, el destino era terrible. A un costado de la sala aguardaba Ammit, la devoradora, una criatura híbrida con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas de hipopótamo. En el silencio solemne del juicio, si el corazón no superaba la prueba, Anubis lo arrojaba a Ammit, que lo devoraba sin piedad. El alma del difunto quedaba destruida, condenada a la inexistencia, peor que cualquier infierno imaginable, pues ya no había retorno ni memoria. Anubis no mostraba compasión ni crueldad. No se alegraba con los justos ni se deleitaba con los condenados. Era el guardián del equilibrio, el ejecutor del orden cósmico. En su rostro imperturbable estaba inscrita la certeza de que la justicia no dependía de caprichos, sino de actos, y que nadie podía escapar a la verdad de su propio corazón. Los antiguos egipcios veían en este juicio un espejo de su propia vida diaria. Vivir según Ma'at no era solo obedecer a los dioses, sino ser justo en el comercio, honesto en la palabra, respetuoso con la familia y el prójimo. Cada decisión acumulaba peso en el corazón, y cada mentira, cada injusticia, podía inclinar la balanza en el más allá. Anubis, en ese sentido, era más que un dios funerario. Era la conciencia hecha divinidad, el recordatorio constante de que los actos tenían consecuencias eternas. Los papiros funerarios representaban esta escena una y otra vez. Allí estaba Anubis, inclinado sobre la balanza, con la pluma de Ma'at brillando en un platillo y el corazón palpitante en el otro. A su lado, Tot, el escriba divino, anotaba el resultado con precisión. Osiris esperaba en su trono, acompañado de Isis y Neftis, mientras Ammit se agazapaba, lista para devorar. La imagen era solemne y aterradora, y al mismo tiempo, profundamente justa. Los vivos, al contemplar esos dibujos en las tumbas, entendían que la muerte no era azarosa. No se trataba de la fortuna de ser rico o pobre, noble o plebeyo. Todos, sin excepción, pasarían por la misma balanza, bajo la mirada de Anubis. Esa certeza moldeaba la vida cotidiana, porque vivir de acuerdo con Ma'at significaba prepararse para el juicio eterno. En el silencio de la sala de Ma'at, con los dioses observando y la eternidad pendiendo de un hilo, Anubis sostenía la justicia universal. Y así, los hombres sabían que su vida no terminaba en la tumba, sino en ese instante en que su corazón se enfrentara a la verdad. Y mientras dejamos a Anubis frente a la balanza, vigilando cada peso,
cada suspiro del alma que tiembla ante su destino, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive la solemnidad de un juicio que trasciende siglos, culturas y fronteras, recordándonos que en todo corazón late el eco de la verdad eterna. El Egipto antiguo estaba cubierto de ritos, oraciones y fórmulas mágicas, porque la frontera entre lo sagrado y lo cotidiano era tenue. Cada acción tenía un eco en el mundo invisible, y nada era tan decisivo como la preparación para la muerte. Por eso, los egipcios llenaban tumbas y papiros con invocaciones a Anubis, pidiendo su guía y protección. No bastaba con embalsamar el cuerpo ni con depositar amuletos. Era necesario asegurar que el guardián del más allá reconociera al difunto y lo acompañara en su tránsito. Los textos de los sarcófagos y los papiros del libro de los muertos son testimonio de esta devoción. En ellos aparecen fórmulas en las que el difunto clama: «Oh Anubis, señor de la necrópolis, que velas sobre los embalsamados, protégeme como protegiste a Osiris. Que mi cuerpo no conozca la corrupción, que mis pasos no se pierdan en la oscuridad, que mi corazón sea hallado justo ante la balanza de Maat». Eran palabras recitadas en vida o grabadas para que resonaran en el más allá, como si el alma pudiera repetirlas ante el dios. Durante los funerales, los sacerdotes encarnaban a Anubis usando su máscara de chacal. Se acercaban a la momia y extendían sus manos como si fueran las garras del dios, tocando el sarcófago para bendecirlo. Se creía que ese contacto era la unión entre el mundo terrenal y el divino, un instante en el que el muerto dejaba de ser simplemente un cuerpo y se convertía en viajero sagrado. Los cánticos, acompañados de incienso, llenaban el aire, y en ese ambiente solemne se invocaba a Anubis como guía, protector y juez. Uno de los rituales más significativos era la colocación de amuletos con su imagen. Los escarabeos con su nombre, pequeñas figuras de chacales y sellos con sus jeroglíficos eran depositados en el pecho o junto al corazón de los difuntos. Estos objetos actuaban como llaves mágicas. Al verlos, Anubis reconocía al alma y la protegía en su viaje. No era superstición vacía, sino confianza profunda en que el dios respondía a quienes lo invocaban. La magia egipcia estaba llena de advertencias contra los peligros del Duat, el inframundo. Allí acechaban serpientes, cocodrilos y demonios que buscaban devorar a los muertos antes de que llegaran al juicio. Para enfrentarlos, los textos incluían fórmulas en las que el difunto invocaba a Anubis como escudo: «Que no me toquen las fauces, porque Anubis camina conmigo», «Que no me cieguen las tinieblas, porque sus ojos me guían», «Que no me ataquen los enemigos, porque su voz los aleja». Estas frases eran tan poderosas como una espada en manos de un guerrero. Las ofrendas también eran esenciales. En las necrópolis, los familiares llevaban alimentos, vino y perfumes a las tumbas, y entre esas ofrendas muchas estaban dedicadas a Anubis. No se trataba de nutrirlo como a un hombre, sino de honrarlo para que continuara vigilando. Cada pan dejado en su nombre, cada gota de aceite derramada, era un recordatorio de que el vínculo entre los vivos y los muertos debía cuidarse, y que Anubis era el mediador de ese pacto. Los sacerdotes de Anubis, conocidos como los Emnetjer del dios, tenían funciones que iban más allá del embalsamamiento. También recitaban conjuros para mantener alejados a los espíritus hostiles, consagraban las tumbas para que no fueran profanadas y supervisaban que ningún error en el rito expusiera al alma al peligro. Porque en la visión egipcia, un ritual mal hecho podía abrir puertas al caos. Anubis, como protector del orden funerario, era el garante de que todo se realizara con precisión. Incluso los vivos invocaban a Anubis en sus plegarias diarias, no solo para preparar su muerte, sino para pedir protección en la vida. Se le pedía justicia en disputas, guía en momentos de oscuridad y protección contra enfermedades. Aunque su dominio principal era el más allá, su figura se proyectaba sobre el mundo de los vivos, como si velara constantemente en las sombras del desierto. El nombre de Anubis, inscrito en estelas y sellos, era considerado un amuleto en sí mismo. Quien lo llevaba sobre el pecho o lo grababa en su tumba creía estar bajo su mirada. Los egipcios entendían que las palabras tenían poder, y el nombre de un dios era tanto invocación como presencia. Así, cada jeroglífico que representaba a Anubis era más que escritura, era un pedazo de divinidad que acompañaba al fiel. Estos rituales y textos nos muestran que Anubis no era solo un mito distante, sino parte viva de la espiritualidad egipcia. El hombre que vivía a orillas del Nilo sabía que, al morir, estaría bajo la custodia de un dios que lo había acompañado en cada rezo y en cada ofrenda. Y esa certeza aliviaba el miedo a la muerte,
transformándola en paso sagrado. Y mientras dejamos las tumbas repletas de jeroglíficos y amuletos, con sacerdotes recitando plegarias en nombre de Anubis, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de los cánticos funerarios que aún resuenan en las arenas de Egipto. Las arenas del Nilo no solo guardaban tumbas y templos, también estaban llenas de imágenes, esculturas y relieves que inmortalizaban a los dioses. En medio de ellos, Anubis ocupaba un lugar inconfundible. Su figura se repetía con tal fuerza que incluso quienes nunca habían pisado un templo sabían reconocerlo. El hombre con cuerpo humano y cabeza de chacal negro, erguido, solemne, portando los símbolos de su poder. Para los egipcios, cada representación no era solo decoración, sino un canal por el cual la divinidad se hacía presente. Las tumbas de nobles y faraones lo mostraban inclinado sobre las momias, con las manos extendidas en gesto protector. Esa postura transmitía un mensaje claro. Anubis velaba por el difunto como un padre vela por su hijo dormido. En otras escenas, aparecía de pie junto a la balanza de Maat, observando con atención el pesaje del corazón. Era la representación más difundida, porque recordaba a todos que el juicio era ineludible. Allí estaba él, imperturbable, asegurando que nadie pudiera escapar a la verdad de sus actos. Los templos funerarios incluían estatuas de Anubis colocadas en las entradas de las salas más sagradas. Muchas de ellas eran talladas en madera negra, a veces recubiertas con oro en los ojos y las uñas, lo que les daba un brillo inquietante a la luz de las antorchas. Estas estatuas no eran vistas como simples objetos, eran receptáculos del dios, capaces de contener parte de su esencia. Cuando los sacerdotes realizaban los rituales, se dirigían a esas figuras como si hablaran directamente con Anubis. Un ejemplo fascinante es la estatua de Anubis encontrada en la tumba de Tutankamón. Se trata de una figura recostada en forma de chacal negro, con orejas erguidas y ojos brillantes. Fue hallada sobre un santuario que contenía objetos mágicos, como si Anubis estuviera vigilando personalmente los tesoros del faraón. La imagen transmite silencio, alerta y poder, como un guardián eterno que nunca se aparta de su puesto. En los papiros funerarios, su figura era representada una y otra vez. A veces caminaba junto al difunto, llevándolo de la mano, otras lo guiaba por los pasajes oscuros del Duat, iluminando el camino con símbolos mágicos. Su imagen no variaba, el cuerpo de un hombre fuerte y la cabeza de chacal, pintada de negro. El color no era casual, el negro simbolizaba la fertilidad de la tierra del Nilo y también la regeneración. Aunque pudiera parecer un color fúnebre, en el arte egipcio era señal de renacimiento, y por eso Anubis lo llevaba en su piel divina. Los muros de los templos de Saqqara y Tebas lo muestran junto a otros dioses, pero siempre con un papel central. Mientras Ra brillaba en el cielo y Osiris reinaba en el inframundo, Anubis era la figura intermedia que hacía posible la transición. Su imagen transmitía autoridad sin violencia, vigilancia sin descanso. Era el guardián, el guía y el juez, todo en uno. Incluso en amuletos pequeños, portados por personas comunes, Anubis aparecía en miniaturas de fayenza, piedra o metal. Llevados en collares o guardados en bolsitas de lino, estos objetos actuaban como escudos invisibles. La gente creía que tener a Anubis cerca era garantía de protección, no solo en la muerte, sino también en la vida diaria. Era un dios accesible, cercano, que no pertenecía solo a los faraones, sino a todos los que confiaban en él. Las representaciones de Anubis también tenían un lenguaje simbólico. En algunas escenas llevaba el flabellum, un bastón con forma de cetro que lo identificaba como autoridad. En otras portaba el ankh, símbolo de la vida eterna. En ocasiones, se lo veía caminando sobre una necrópolis, como si inspeccionara personalmente las tumbas. Cada gesto, cada objeto, tenía un significado profundo. Era un recordatorio de que la muerte estaba bajo control divino, y que el caos no podía arrebatar lo que estaba custodiado por él. Para los egipcios, mirar una imagen de Anubis no era un acto vacío. Era entrar en contacto con lo divino, recordar que la justicia esperaba en el más allá y que la protección estaba garantizada si se vivía en armonía con Maat. Sus ojos de chacal parecían seguir al espectador, recordándole que nada escapaba a su vigilancia. Y mientras dejamos las paredes de las tumbas y los templos repletas de imágenes que mantienen viva la presencia de Anubis, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora.
Porque tu voz, unida a esta narración, revive el poder de aquellas figuras que, aún tras milenios, siguen vigilando desde el silencio eterno de la piedra. Entre los relatos más antiguos del Egipto faraónico, Anubis aparece como una figura decisiva en los mitos que rodean la muerte y la resurrección de Osiris. La historia, transmitida a lo largo de generaciones y grabada en papiros y muros de templos, narraba cómo Seth, movido por la envidia y la ambición, asesinó a su hermano Osiris, despedazando su cuerpo y esparciendo sus fragmentos por todo Egipto. Fue Isis, esposa y hermana de Osiris, quien recorrió las tierras para recoger los pedazos, y con la ayuda de Neftis, los recompuso. Pero sin Anubis, nada de eso hubiera tenido sentido. Fue Anubis quien realizó el acto sagrado de recomponer y embalsamar el cuerpo de Osiris. Con sus manos divinas, limpió las heridas, envolvió la carne con vendas y pronunció las fórmulas mágicas que asegurarían que el cuerpo no se corrompiera. En ese instante, Anubis no solo inventó la momificación, sino que transformó la muerte en tránsito, y al hacerlo convirtió a Osiris en el primer ser humano que alcanzó la divinidad en el más allá. De esa manera, Anubis no solo era el protector de los muertos, sino el creador de la posibilidad misma de vida después de la muerte. Otra tradición lo describía como hijo de Neftis, concebido en secreto con Osiris. Neftis, esposa de Seth, había sentido atracción por Osiris, transformándose en la imagen de Isis, logró unirse a él. De esa unión nació Anubis, escondido por Neftis para evitar la furia de su esposo. Isis lo encontró y lo adoptó como suyo, criándolo como protector de Osiris. En esta versión, Anubis no era solo guardián de los muertos, sino también guardián de la memoria de su padre, un símbolo de lealtad y justicia frente a la traición. Los mitos también lo muestran enfrentando a los enemigos de Osiris. Cuando el cuerpo del dios fue atacado por los cómplices de Seth, Anubis los derrotó, preservando el cuerpo de su padre. Esa lealtad eterna lo vinculó para siempre al papel de protector de las tumbas, porque así como defendió el cuerpo de Osiris, también defendería el de todos los mortales. En el viaje de Osiris hacia convertirse en señor del Duat, Anubis caminó a su lado, guiándolo en las profundidades del inframundo. Fue él quien lo condujo a la sala del juicio, y aunque Osiris terminó como soberano del más allá, Anubis quedó como su aliado imprescindible, el guardián que mantenía el orden en el pasaje de las almas. En las imágenes funerarias, los dos aparecen juntos. Osiris sentado en su trono, Anubis inclinado sobre los muertos, como si fueran dos caras de la misma moneda, uno como rey, el otro como guardián. En algunos relatos populares, Anubis también era descrito enfrentando a Seth directamente. Aunque estas historias variaban, todas coincidían en mostrarlo como figura incorruptible, que nunca se dejaba arrastrar por la ambición ni por la ira. Su papel era siempre mantener el equilibrio, proteger a los débiles y garantizar que el orden divino prevaleciera sobre el caos. El mito de Isis, Osiris, Horus y Seth era el corazón de la religión egipcia, y en el Anubis ocupaba un lugar discreto pero fundamental. Sin su intervención, Osiris habría quedado destruido, y la esperanza de resurrección para los hombres habría desaparecido. Por eso, en cada funeral, los egipcios repetían la historia de Anubis embalsamando a Osiris, convencidos de que al recrear ese rito, ellos también estarían asegurando la inmortalidad de sus difuntos. Lo notable era cómo Anubis aparecía siempre en los márgenes, en los umbrales. No era un dios solar como Ra, que brillaba en lo alto, ni un rey como Osiris, que reinaba desde su trono. Era el que caminaba entre la vida y la muerte, entre la esperanza y la condena. Los mitos reforzaban esa imagen, el guardián silencioso, el acompañante fiel, aquel que estaba siempre presente cuando el alma enfrentaba su destino. Y mientras dejamos a Anubis rodeado de Isis, Osiris y Neftis, protector de la memoria y artífice de la resurrección, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de los mitos egipcios, donde cada dios representaba no solo fuerzas cósmicas, sino también las esperanzas y temores más profundos de la humanidad. El poder de Anubis no se limitaba a la sala de juicio ni a los rituales funerarios. Su figura se extendía más allá, hasta las arenas del desierto donde se levantaban las necrópolis. Era allí donde los egipcios sentían su presencia con más intensidad, porque los chacales que merodeaban entre las tumbas parecían ser sus mensajeros, sombras vivas del dios que vigilaba sin descanso. Cada tumba excavada en la roca, cada sarcófago enterrado bajo la arena, estaba bajo su custodia, y por eso su nombre se convirtió en sinónimo de protección.
Las necrópolis, como Saqqara o Tebas, no eran simples cementerios. Eran verdaderas ciudades de los muertos, llenas de templos, pasadizos y cámaras decoradas con escenas sagradas. Los vivos que entraban allí lo hacían con reverencia, sabiendo que estaban pisando un territorio dominado por Anubis. En los muros de esas necrópolis, su imagen aparecía pintada con insistencia, a menudo de pie sobre las tumbas, como si inspeccionara el lugar. Los vivos comprendían que ningún ladrón, ningún espíritu hostil, podía desafiar la vigilancia del dios Chacal. Los textos de maldición inscritos en las tumbas invocaban su nombre como advertencia. El que profane este lugar será entregado a Anubis, señor de la necrópolis, que juzgará su corazón y lo devorará en las fauces de Ammit. Estas frases eran tan poderosas que, aún milenios después, inspiran temor en quienes las leen. Para los egipcios, Anubis no solo protegía a los muertos, sino que también castigaba a los vivos que osaban perturbar la paz de las tumbas. El temor a los saqueadores era constante en el antiguo Egipto. Los tesoros depositados junto a los faraones y nobles eran tentación para los desesperados. Pero la figura de Anubis actuaba como disuasión espiritual. Los ladrones creían que, al entrar en una tumba, serían perseguidos por el dios, que podría condenar su alma en el más allá. Incluso los que se atrevían a robar realizaban pequeños rituales, pidiendo perdón a Anubis para no despertar su furia. Su nombre se había convertido en un símbolo de vigilancia eterna. En las procesiones funerarias, estatuas de Anubis eran colocadas sobre andas y transportadas junto al sarcófago. La gente, al ver pasar la figura negra con cabeza de chacal, comprendía que el difunto iba escoltado por el dios mismo. Esa presencia imponía respeto, porque no era un adorno, era la representación física de la divinidad que caminaba entre los hombres. Los sacerdotes que servían en las necrópolis se consideraban a sí mismos servidores directos de Anubis. Su trabajo no era solo realizar embalsamamientos, sino también mantener la sacralidad del lugar. Encendían lámparas, recitaban plegarias y esparcían perfumes para honrar al dios. La necrópolis no era un sitio abandonado a la muerte, sino un espacio vivo de culto, un reino intermedio donde Anubis reinaba. Para los egipcios comunes, invocar a Anubis también era garantía de protección en la vida cotidiana. Muchos amuletos llevaban su imagen precisamente por esta razón. No solo protegían al portador en la muerte, sino que lo resguardaban de accidentes, enfermedades y maldiciones en el mundo de los vivos. Tener a Anubis cerca era como caminar bajo la mirada de un guardián invisible. El respeto hacia él era tal que incluso los griegos, al entrar en contacto con Egipto, lo identificaron con su propio dios Hermes, en su aspecto de guía de las almas. Lo llamaron Hermanubis, una fusión de las dos deidades, porque comprendieron que la función de Anubis trascendía fronteras. Era el conductor universal de los muertos, el guardián de los pasos entre este mundo y el otro. En las arenas silenciosas, los chacales seguían apareciendo como presagio de su presencia. Para los egipcios, cada vez que un chacal rondaba una tumba, no era señal de profanación, sino de vigilancia divina. Era Anubis recordándoles que él nunca abandonaba su puesto, que los muertos estaban seguros bajo su cuidado. Y mientras dejamos las necrópolis vigiladas por la mirada eterna de Anubis, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de los guardianes silenciosos que aún vigilan desde las arenas del desierto. Con el paso de los siglos, Egipto entró en contacto con nuevas culturas que lo admiraron, lo conquistaron y lo transformaron. Pero entre las muchas imágenes que se llevaron de su panteón, pocas resultaron tan poderosas como la de Anubis. Su figura no se desvaneció con la llegada de griegos y romanos. Al contrario, se adaptó y adquirió nuevas formas, convirtiéndose en símbolo universal del tránsito al más allá. Cuando los griegos llegaron a Egipto tras las conquistas de Alejandro Magno, quedaron fascinados con la religión local. En su esfuerzo por comprenderla, buscaron correspondencias entre sus dioses y los egipcios. Así, Anubis fue asociado con Hermes, el mensajero alado, quien también cumplía la función de guiar las almas hacia el inframundo. De esa unión nació Hermanubis, una deidad híbrida que combinaba las características de ambos. En estatuas y monedas de la época grecorromana, aparece representado con cabeza de chacal, pero portando el caduceo de Hermes, uniendo en un solo ser el poder egipcio y el griego. Este sincretismo no disminuyó su importancia, más bien la amplificó. Los griegos comprendieron que el papel de Anubis no se limitaba a Egipto,
sino que representaba una necesidad universal, la del guía que conduce al alma tras la muerte. No importaba el idioma ni la cultura, todos los hombres compartían el temor del más allá, y en Anubis encontraban un símbolo de consuelo y de justicia. En la época romana, su imagen se multiplicó aún más. Los soldados y comerciantes que viajaban por el imperio llevaban consigo amuletos con su figura, convencidos de que el dios Chacal podía protegerlos en tierras lejanas. Incluso fuera del Nilo, Anubis era invocado como guardián de caminos peligrosos y como protector contra muertes súbitas. El chacal egipcio se había convertido en un símbolo global. Los templos egipcios siguieron siendo lugares de culto, y en algunos de ellos se añadieron inscripciones en griego y latín que invocaban a Anubis. Era la prueba de que, aunque las culturas se mezclaban, su poder seguía intacto. Los romanos lo veían como juez severo, pero también como guía confiable, alguien que no abandonaba a las almas en la oscuridad. Hermanubis fue representado incluso en frescos y mosaicos, mostrando a la humanidad que los dioses podían transformarse y adaptarse sin perder su esencia. En esta figura sincrética, el mundo antiguo veía la fusión de Oriente y Occidente, de desierto y mar, de chacales y alas. Era el reconocimiento de que el tránsito al más allá era un misterio compartido por todos los pueblos. La herencia de esta fusión sobrevivió más allá de la caída de Roma. En la Edad Media, viajeros y cronistas mencionaban todavía la figura de un dios con cabeza de perro o chacal que custodiaba tumbas. Aunque deformada por los siglos, la memoria de Anubis persistía en los relatos, como si su sombra hubiera quedado inscrita en la conciencia universal. Incluso en la actualidad, Anubis se mantiene vivo en la imaginación popular. Aparece en novelas, películas, videojuegos y obras de arte, siempre como guardián del más allá, juez de los muertos o vigilante de tumbas. Su imagen ha trascendido el tiempo y el espacio, porque toca una fibra común, el miedo y la esperanza frente a la muerte. Los griegos lo habían llamado Hermanubis para integrarlo en su cosmos, los romanos lo invocaron en sus fronteras, y los modernos lo seguimos evocando en nuestras historias. Eso demuestra que su figura no pertenece solo a Egipto, sino a la humanidad entera. Es el rostro del guardián eterno, del que nunca descansa, del que observa con ojos de chacal cada tránsito entre la vida y la muerte. Y mientras dejamos a Anubis caminando entre templos griegos, mosaicos romanos y recuerdos modernos, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de un Dios que atravesó culturas y siglos, y que sigue guiando almas más allá del tiempo. En el vasto universo religioso del antiguo Egipto, cada dios representaba fuerzas concretas y abstractas a la vez. Ra era el sol que iluminaba y el poder que creaba, Osiris, la vegetación que moría y renacía, Isis, la maternidad y la magia protectora. Pero Anubis se destacaba por su carácter liminal. No era un dios de los vivos ni de los muertos, sino de los umbrales, de los pasajes. Era la frontera misma, el guardián de los cruces invisibles entre un estado y otro, entre un mundo y el siguiente. Ese simbolismo lo convertía en figura esencial no solo en la religión, sino también en la psicología de los egipcios. La muerte no era vista como ruptura definitiva, sino como tránsito. Y Anubis, con su cabeza de chacal siempre vigilante, representaba la certeza de que ese tránsito no ocurría en el abandono, sino bajo la guía de un protector. El chacal, animal del desierto y de los cementerios, no huía de la muerte, la habitaba. Así, el dios enseñaba a los hombres a aceptar la mortalidad con dignidad, a no temerla, sino a prepararse para ella como quien se prepara para un viaje importante. El color negro de su piel tenía un simbolismo poderoso. Lejos de ser un color fúnebre en la mentalidad egipcia, el negro evocaba la tierra fértil del Nilo, la vida que brotaba después de la inundación, la promesa de renacimiento. Anubis no era, entonces, una figura de desesperanza, sino de renovación. Su negrura no anunciaba un final sombrío, sino la transición hacia algo nuevo. En los rituales funerarios, este simbolismo estaba siempre presente. Cuando los sacerdotes, enmascarados como Anubis, tocaban al difunto durante la ceremonia de apertura de la boca, el gesto significaba mucho más que devolverle la voz, era abrirle el camino hacia una nueva existencia. Lo mismo ocurría en la balanza de Maat. El juicio no era un castigo, sino una medida justa para decidir si el alma estaba lista para continuar. La muerte, en este marco, era parte del orden cósmico, y Anubis era su garante. El simbolismo de los umbrales iba más allá de la muerte.
En la vida diaria, los egipcios invocaban a Anubis como mediador en momentos de transición, matrimonios, cambios de reinado, viajes peligrosos. Aunque su dominio principal era el más allá, su carácter de guía se extendía a toda situación en la que el hombre se enfrentaba a lo desconocido. Así, Anubis enseñaba a atravesar los cambios con serenidad y justicia. Los templos lo mostraban en escenas solemnes, pero el pueblo lo sentía cercano. El chacal que merodeaba en la distancia era una señal de su presencia, un recordatorio de que la vigilancia divina no descansaba. Esa relación con lo liminal hacía que Anubis fuera respetado y temido al mismo tiempo. Respetado por su justicia, temido porque nadie podía escapar a su mirada. El mensaje de su figura era claro: la vida y la muerte no eran polos opuestos, sino parte de un mismo ciclo. La muerte no debía vivirse con terror, sino con preparación. Y Anubis, como guardián de ese pasaje, mostraba que todo final era también un comienzo. Los egipcios, al mirar su imagen pintada en los sarcófagos, comprendían que no estaban solos en ese tránsito. Podían caer las dinastías, desbordarse el Nilo, arder las ciudades, pero en la hora de la muerte, Anubis estaría allí, inclinándose sobre ellos con su rostro de chacal, asegurando que el paso fuera justo y digno. Y mientras dejamos a Anubis como símbolo eterno de los umbrales, maestro de la transición y guardián de la frontera invisible entre la vida y la muerte, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, revive el eco de aquel Dios que enseñaba a los hombres que no debían temer el final, sino entenderlo como parte del orden del universo. La religión egipcia no se limitaba a los templos y los grandes rituales de Estado. Estaba presente en la vida cotidiana a través de conjuros, amuletos y fórmulas mágicas que buscaban la protección de los dioses. En este universo de prácticas, Anubis ocupaba un lugar especial. No solo era invocado en los funerales, sino también en encantamientos destinados a mantener a raya a los espíritus malignos, a los demonios del desierto y a todo aquello que amenazara el orden establecido. Los textos funerarios, como el Libro de los Muertos, estaban llenos de pasajes en los que Anubis era llamado por el difunto para que lo acompañara en su travesía. Se le pedía que abriera las puertas del más allá, que alejara a los enemigos invisibles y que condujera al alma con seguridad. Estos encantamientos eran recitados por los sacerdotes, pero también por los propios familiares, convencidos de que el poder del nombre de Anubis podía traspasar la frontera de la vida y alcanzar al difunto donde quiera que estuviera. En los conjuros mágicos, Anubis aparecía como un guardián implacable. Su imagen era pintada en los ataúdes junto a frases que lo invocaban: que Anubis proteja mis miembros, que Anubis defienda mi corazón, que Anubis aleje a los que desean mi destrucción. Estos hechizos eran un recordatorio de que la muerte no era un lugar seguro por sí mismo. Había fuerzas hostiles en el Duat, y solo bajo la guía del dios chacal se podía caminar sin temor. Pero no todo se limitaba al mundo de los muertos. Los egipcios también pedían la intervención de Anubis en la vida diaria. En papiros mágicos, aparecen fórmulas que lo invocan para curar enfermedades, alejar la mala suerte o proteger una casa contra ladrones y espíritus. Se creía que, así como protegía tumbas, también podía vigilar hogares y defender a los vivos de los peligros invisibles. El chacal, siempre alerta, era símbolo de vigilancia incesante, tanto en el desierto como en la vida cotidiana. Los amuletos eran otra forma de traer su presencia al día a día. Figuras pequeñas de Anubis, hechas de piedra, fayenza o metal, eran colocadas entre las vendas de las momias, pero también colgadas del cuello de los vivos. Estos amuletos aseguraban que, llegado el momento, el portador tendría la guía del dios en el más allá. Al mismo tiempo, servían como protección inmediata contra infortunios. Era como si Anubis, desde su morada divina, extendiera su sombra protectora sobre quien llevaba su imagen. En algunos conjuros más oscuros, Anubis era invocado como juez implacable contra enemigos. Los textos maldicientes hallados en tumbas y papiros lo muestran como ejecutor de justicia, aquel que podía pesar el corazón de un enemigo incluso en vida y condenarlo a la destrucción. Para los egipcios, la magia no era superstición, sino una extensión del orden cósmico, y Anubis era una de las fuerzas más poderosas a las que podían recurrir. Las máscaras usadas por los sacerdotes durante los rituales funerarios también tenían un carácter mágico. Al ponerse el rostro de Anubis, los sacerdotes no solo representaban al dios, sino que lo encarnaban. Sus palabras eran suyas, sus gestos eran los del dios mismo. En esos momentos,
La frontera entre lo humano y lo divino desaparecía, y los vivos creían que Anubis estaba presente en carne y hueso. Era magia y religión al mismo tiempo, inseparables. Incluso los sueños eran considerados espacios donde Anubis podía manifestarse. Hay relatos de personas que aseguraban haberlo visto en visiones nocturnas, guiándolos por pasajes oscuros o advirtiéndoles de peligros. Estas experiencias reforzaban la idea de que su protección no conocía límites ni horarios. Estaba presente de día y de noche, en la vigilia y en el sueño, en la vida y en la muerte. Su nombre era tan poderoso que era escrito en fórmulas mágicas como si fuera un sello de inviolabilidad. Colocar a Anubis en una tablilla, en un ataúd o en un amuleto era sinónimo de cerradura invisible contra el mal. Nadie podía atravesar ese umbral sin enfrentarse a él. Así, la palabra misma se convirtió en un encantamiento. Y mientras dejamos a Anubis rodeado de conjuros, amuletos y visiones, guardián de vivos y muertos, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el poder mágico de un dios que, más allá de la muerte, ofrecía protección constante a todos los que lo invocaban. Los sacerdotes de Anubis ocupaban un lugar privilegiado dentro de la compleja jerarquía religiosa egipcia. No eran simplemente oficiantes de rituales, sino especialistas en el arte más sagrado y temido de todos, la momificación. Sus manos eran consideradas extensiones de las del propio Anubis, y cada movimiento que realizaban en el cuerpo de un difunto reproducía los gestos divinos con los que el dios había restaurado a Osiris. Por eso, la preparación del cuerpo no era vista como un proceso mecánico, sino como un acto profundamente religioso en el que se recreaba la victoria de la vida sobre la corrupción. Los sacerdotes vestían túnicas de lino blanco y, en muchos casos, llevaban máscaras con la cabeza de chacal durante las ceremonias principales. Esta máscara no era un disfraz, sino un símbolo de encarnación. Al colocársela, dejaban de ser hombres comunes y se convertían en la presencia viva de Anubis en la tierra. El difunto y sus familiares creían que, en ese momento, era el propio Dios quien estaba inclinándose sobre el cuerpo, pronunciando plegarias y sellando encantamientos. El proceso de momificación duraba 70 días y estaba lleno de etapas cuidadosamente reguladas. Cada una de ellas tenía un significado ritual que reforzaba la presencia de Anubis. El lavado del cuerpo era acompañado por plegarias que pedían pureza. La extracción de órganos era vista como una forma de preservación contra el caos. El llenado del cuerpo con resinas y hierbas aromáticas simbolizaba la protección contra la corrupción, y el vendaje final, en el que cada venda iba acompañada de fórmulas mágicas, representaba el renacimiento en el más allá. Durante la ceremonia de apertura de la boca, el sacerdote con la máscara de Anubis tocaba con instrumentos sagrados los labios de la momia, devolviéndole el habla y la capacidad de respirar en la otra vida. Este gesto era visto como la culminación del proceso. El difunto no solo estaba protegido, sino que podía participar plenamente en la existencia del más allá. Sin esta ceremonia, se creía que el muerto estaría condenado al silencio eterno. Los templos dedicados a Anubis, conocidos como Per-Nefer o Casa de la Belleza, eran espacios en los que los cuerpos eran preparados con extremo cuidado. Allí se combinaban ciencia y fe, técnica y misticismo. Los sacerdotes dominaban conocimientos avanzados de anatomía, química natural y conservación, pero nunca separaban esos saberes de su dimensión sagrada. Para ellos, la preservación del cuerpo no era un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la inmortalidad. El secreto de la momificación estaba celosamente guardado. Solo los sacerdotes de Anubis conocían las fórmulas exactas de resinas, ungüentos y plegarias. Transmitían ese conocimiento de generación en generación, como un legado que no podía ser alterado ni revelado a extraños. Quien intentara violar esos secretos se enfrentaba no solo a la condena de los hombres, sino también a la de Anubis, que castigaría su audacia en este mundo y en el otro. Los familiares del difunto participaban en ciertos momentos del ritual, pero siempre desde la distancia. No podían intervenir en el trabajo de los sacerdotes, porque se consideraba un espacio demasiado sagrado. Cuando finalmente recibían el cuerpo envuelto en vendas, lo hacían con la certeza de que Anubis había estado presente en cada gesto. La momia ya no era solo un cuerpo, sino un recipiente preparado para la eternidad. El poder de los sacerdotes de Anubis iba más allá de la técnica funeraria. Eran mediadores entre los vivos y el dios. La gente acudía a ellos en busca de amuletos, bendiciones y protección. Sus palabras tenían la autoridad de quien servía directamente al guardián de las tumbas.
Su figura inspiraba respeto y temor, porque eran vistos como hombres que caminaban entre dos mundos, con un pie en la tierra y otro en el más allá. En ocasiones, incluso faraones rendían tributo especial a estos sacerdotes, otorgándoles privilegios y tierras. Sabían que, al final de su vida, serían ellos los encargados de preparar su cuerpo y asegurar su tránsito al otro mundo. El poder político podía terminar, pero la ayuda de Anubis era indispensable, y sus sacerdotes eran los únicos que podían otorgarla. Así, en cada cuerpo preservado, en cada tumba sellada, en cada venda cuidadosamente colocada, se repetía la historia de Osiris y se confirmaba la presencia de Anubis. La labor de sus sacerdotes no solo preservaba cuerpos, sino que aseguraba que el tiempo no destruyera lo más valioso para los egipcios, la esperanza en la eternidad. Y mientras dejamos a los sacerdotes trabajando en silencio bajo la mirada del dios Chacal, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de aquellos rituales que, hace milenios, unieron a los hombres y a los dioses en la lucha contra la muerte. Para los grandes faraones, Anubis era un aliado indispensable, una garantía de que su tránsito al más allá estaría protegido. Pero para la gente común, su presencia era aún más cercana y palpable. No vivían rodeados de templos monumentales ni de tumbas repletas de tesoros, pero sabían que tarde o temprano se encontrarían cara a cara con el dios Chacal. Y en ese encuentro no habría privilegios ni jerarquías. Todos, desde el más humilde campesino hasta el rey más poderoso, debían presentarse ante su mirada vigilante. Las historias populares sobre Anubis circulaban en las aldeas a orillas del Nilo, transmitidas por ancianos alrededor del fuego en las noches desérticas. Una de ellas hablaba de cómo Anubis caminaba en silencio entre las tumbas, invisible para los vivos, pero perceptible en el aullido de los chacales. Cuando un chacal solitario merodeaba cerca de un poblado, la gente lo interpretaba como un aviso. Anubis estaba recordándoles que la muerte nunca estaba lejos. Sin embargo, ese recordatorio no era solo de miedo, también de protección. Porque si el dios vigilaba, significaba que las tumbas estaban seguras, que los difuntos no eran profanados, que el orden seguía en pie. Otra tradición relataba que Anubis podía aparecer en sueños para advertir a los hombres de peligros inminentes. Quienes afirmaban haber soñado con él decían haber sentido una mezcla de terror y calma, como si estuvieran frente a una fuerza implacable pero justa. Algunos campesinos aseguraban que, tras soñar con Anubis, evitaban accidentes en el río o enfermedades repentinas. Así, su imagen no era solo la del juez severo, sino también la de un protector que se manifestaba en momentos cruciales. El respeto hacia él era tan profundo que, en ocasiones, la gente dejaba ofrendas en las entradas de las necrópolis. No eran tesoros ni grandes objetos, sino panés, flores o pequeñas figuras de barro. Con estos gestos, pedían su favor y aseguraban la paz para sus muertos. El simple acto de pronunciar su nombre en voz baja ya era visto como una súplica poderosa. «Que Anubis me proteja», murmuraban los ancianos al caer la noche, convencidos de que el dios escuchaba incluso los susurros más humildes. Los niños crecían con historias en las que Anubis aparecía como un guardián silencioso. Sus padres les enseñaban que debían respetar las tumbas y los lugares sagrados, porque el dios Chacal castigaba a quienes se burlaban de los muertos. Se decía que quienes osaban entrar en una tumba sin permiso eran perseguidos en sueños por su figura, hasta que confesaban o devolvían lo robado. Estas historias servían como advertencia, pero también como enseñanza moral. El respeto a los difuntos era una forma de mantener el orden cósmico. Incluso entre los más pobres, que no podían pagar momificaciones complejas ni sarcófagos lujosos, el nombre de Anubis era invocado con fe. Aunque sus cuerpos fueran enterrados en fosas simples, creían que el dios no los abandonaría. Su justicia era universal, y no dependía de riquezas. Anubis acompañaba a todos los que lo llamaban, porque en su balanza no pesaba el oro, sino el corazón. Esa relación íntima con el pueblo lo convirtió en un dios cercano, temido y amado al mismo tiempo. Era el que recordaba la fragilidad de la vida, pero también el que ofrecía esperanza más allá de la muerte. La gente veía en él una figura incorruptible, alguien que no podía ser sobornado ni engañado, alguien que trataba a todos con la misma justicia. En un mundo lleno de desigualdades, esa idea era profundamente reconfortante. Con el tiempo, estas historias populares se entrelazaron con los grandes mitos, y Anubis se convirtió en un símbolo presente en todos los niveles de la sociedad.
No importaba si se trataba de un faraón enterrado en el Valle de los Reyes o de un campesino en una tumba anónima. Ambos confiaban en que el dios Chacal los guiaría en el tránsito final. Y mientras dejamos a Anubis recorriendo los poblados, inspirando sueños y escuchando las súplicas del pueblo, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, mantiene vivo el eco de aquellas historias que, entre el temor y la esperanza, enseñaban a los hombres a confiar en el guardián eterno de las tumbas. Con el paso de los siglos, la figura de Anubis no quedó confinada a los templos y tumbas del antiguo Egipto. Su imagen atravesó fronteras, inspiró artistas, escritores y pensadores, y se convirtió en un símbolo que sigue vivo hasta hoy. Ya en la antigüedad tardía, los griegos y romanos lo representaron en mosaicos, frescos y monedas, como Hermanubis, combinando la cabeza de chacal con atributos helénicos como el caduceo. En esas obras, su figura adquiría un aire de universalidad, como si el mundo antiguo reconociera en él un arquetipo necesario, el guardián del más allá de nombres y culturas. Durante la Edad Media, su imagen reapareció en manuscritos y crónicas que hablaban de Egipto como tierra de misterio. Aunque a menudo deformado por el desconocimiento, su figura seguía inspirando respeto. Cronistas árabes mencionaban ídolos con cabeza de perro que custodiaban tumbas, y viajeros europeos, al contemplar las ruinas, hablaban de un dios oscuro que vigilaba desde las arenas. En ese periodo, Anubis ya no era adorado, pero su sombra seguía viva en la memoria colectiva. En el Renacimiento, cuando el interés por el mundo antiguo resurgió, Anubis fue redescubierto como símbolo de sabiduría oculta. En los tratados de alquimia y esoterismo, aparecía como guardián de los secretos, asociado al tránsito entre la vida y la muerte, pero también entre la ignorancia y el conocimiento. Los alquimistas veían en él una clave de los misterios de la transformación. Así como guiaba las almas, también guiaba al aprendiz en su búsqueda de iluminación. En la literatura moderna, Anubis ha sido evocado en novelas, poemas y relatos que exploran lo sobrenatural. Escritores lo han presentado como figura protectora o como presencia inquietante en cementerios y desiertos. Su rostro de chacal, a medio camino entre lo humano y lo animal, despierta fascinación porque rompe con los límites de lo cotidiano. Representa lo otro, lo que está más allá de la comprensión ordinaria. El arte contemporáneo tampoco ha dejado de inspirarse en él. Escultores, pintores y cineastas han recreado su imagen, ya sea de manera fiel al estilo egipcio o reinterpretada con visiones modernas. En películas y videojuegos, aparece como guardián implacable de tumbas, juez de los muertos o ser sobrenatural que trasciende el tiempo. Aunque estas representaciones no siempre reflejan la visión original de los egipcios, confirman la fuerza icónica de su figura. Lo interesante es cómo Anubis se ha convertido en un símbolo universal de misterio y eternidad. Su nombre ya no pertenece solo al Egipto antiguo, sino a la cultura global. Representa la vigilancia, la justicia imparcial, la frontera entre lo visible y lo invisible. Es el recordatorio de que la muerte, aunque temida, no es abandono, sino tránsito. Esa idea, tan poderosa en la antigüedad, sigue resonando en la imaginación moderna. Las academias y museos actuales conservan estatuas, relieves y papiros donde Anubis aparece una y otra vez. Los visitantes, al contemplar esas piezas, sienten el mismo estremecimiento que experimentaban los egipcios al verlo en sus templos. Sus ojos de chacal parecen seguir mirando, como si nunca hubiera dejado de vigilar. Y aunque ya no se le ofrezcan sacrificios, aún despierta silencio y reverencia. En la literatura esotérica de los siglos XIX y XX, su figura fue retomada por corrientes ocultistas que lo veían como guía de iniciaciones espirituales. Se lo interpretaba como símbolo del paso a otros estados de conciencia, protector en viajes internos y en prácticas rituales. De nuevo, la imagen del guardián de los umbrales encontraba un eco en las necesidades humanas más profundas. Así, a lo largo de milenios, Anubis ha demostrado ser más que un dios de un pueblo antiguo. Es un arquetipo que la humanidad entera ha reconocido, bajo diferentes formas y nombres, como representación de algo esencial: el tránsito, la justicia, la protección en medio de la oscuridad. Y mientras dejamos a Anubis plasmado en esculturas, manuscritos, novelas y películas, siempre vigilante, quiero invitarte a dejar un comentario contándome desde dónde nos escuchas y qué hora es ahí ahora. Porque tu voz, unida a esta narración, demuestra que incluso hoy seguimos dialogando con los dioses del pasado, aquellos que nunca mueren del todo mientras su historia siga siendo contada.
A lo largo de milenios, Anubis ha permanecido como una de las figuras más enigmáticas y poderosas de la mitología egipcia. No fue un dios que buscara la gloria de los templos monumentales ni los himnos del sol naciente, sino aquel que se movía en silencio, custodiando los umbrales invisibles. Su reino no era el cielo ni la tierra, sino el tránsito entre ambos. Por eso, su fuerza ha trascendido culturas y generaciones. Porque todos los seres humanos, sin importar su época o lugar, comparten el mismo destino de atravesar la frontera de la vida hacia la muerte. Los antiguos egipcios encontraron en él un guía justo, incorruptible, un guardián que no podía ser engañado ni comprado. Para ellos, su presencia aseguraba que el alma no quedara a la deriva, que hubiera justicia incluso en el silencio de la tumba. En sus manos, la muerte no era caos, sino orden, no era abandono, sino camino. Y ese mensaje, tan profundo y universal, sigue hablándonos hoy. Anubis no desapareció con las arenas del tiempo. Sus ojos de chacal siguen vigilando desde las estatuas, los papiros y las leyendas que cruzaron fronteras. Se convirtió en Hermanubis para los griegos, en guardián de misterios para los alquimistas, en figura eterna de arte, literatura y cine. Su imagen ha sido reinterpretada una y otra vez, pero en todas sus formas mantiene intacto su papel esencial: recordarnos que la muerte no es el final, sino parte del ciclo eterno de la existencia. Al contemplar su figura, aún sentimos la misma mezcla de respeto y consuelo que sintieron los antiguos. Porque más allá del miedo al fin, Anubis encarna la certeza de que alguien nos espera en ese umbral. Que la oscuridad no es absoluta, que hay un guía, un vigilante, un guardián. Y quizás sea por eso que, en pleno siglo XXI, seguimos pronunciando su nombre, escribiendo sobre él, creando imágenes y relatos que lo mantienen vivo. Porque mientras los hombres sigan buscando respuestas sobre la muerte, Anubis seguirá caminando a nuestro lado, silencioso, atento, eterno. Así, al concluir este viaje por los mitos, rituales y símbolos que lo rodean, podemos entender que Anubis no es solo un dios del pasado. Es un arquetipo que sigue habitando nuestra memoria colectiva. Un recordatorio de que no estamos solos en los pasajes más oscuros, de que siempre habrá una presencia que nos acompañe en el tránsito hacia lo desconocido. Y ahora, mientras dejamos que su sombra vuelva a las arenas del desierto, quiero invitarte a que no dejes morir estas historias. Dale un like a este vídeo, compártelo para que más personas conozcan los secretos de los dioses, y sobre todo, suscríbete al canal Mitología y Enigmas, donde seguimos explorando los misterios que la humanidad nunca ha dejado de preguntarse. Porque los dioses, mientras se les recuerde, siguen vivos.